Buenas noches, estimados colegas, público presente. Continuando con las actividades de la Sociedad Peruana de Oftalmología, en el capítulo de neurooftalmología, el día de hoy tenemos la grata presencia de nuestra amiga y colega Emily Caram. Ella es de Venezuela, ¿no? Del país de Venezuela, pero que está actualmente trabajando entre Paraguay y Estados Unidos. Emily tiene una amplia trayectoria, es actualmente jefa del Departamento de Neurooftalmología de la Fundación Visión en Paraguay y del Centro Médico Docente de la Trinidad en Caracas, Venezuela. Tiene múltiples presentaciones nacionales e internacionales y es miembro editor para Sur y Centroamérica de la revista Neuro-Ophthalmology. Así que los colegas que estén interesados en publicaciones, ¿no?, tienen que consultar con Emily para ver si se puede presentar algún trabajo o algún tipo de artículo para la revista, ¿no? El día de hoy, Emily la he invitado por su amplia experiencia y por su muy buena forma de explicar las cosas, para un tema que es importante para los oftalmólogos y para los neurooftalmólogos, ¿no? El tema es: mi paciente tiene diplopia, ¿qué sigue, no? Entonces, es un tema recurrente y más o menos frecuente en nuestro consultorio, así que, ¿qué sigue, Emily? ¿Qué sigue cuando un paciente viene con diplopia? Adelante, por favor. Bueno, primero que todo, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Buenas noches, quiero agradecerles la invitación, especialmente a Alfonso y por supuesto a todos los miembros de la Sociedad Peruana de Oftalmología y a todos ustedes por estar aquí compartiendo conmigo el día de hoy. Hoy vamos a hablar, mi paciente tiene diplopia y ahora qué sigue. Y voy a tratar de mostrarles los puntos claves para hacer el diagnóstico o la evaluación en un paciente con diplopia y cómo diferenciarlos de una patología oftalmológica, neurooftalmológica, de no neuro, que no sea neurooftalmológica. Y evidentemente que siempre comenzamos por conocer qué significa la palabra diplopia. Y la palabra diplo viene de origen griego, cuando fue llevado al latín, que quiere decir doble, y opia quiere decir visión, es decir, que quiere decir visión doble. Y por supuesto, cuando hablamos de diplopia, nos referimos a una entidad que es de origen adquirido. Sabemos que la ley de proyección de imágenes establece que un objeto forma su imagen en un punto específico de la retina, que es el área foveal, y que está directamente opuesto en el espacio. Y cuando este objeto distante es visto con los dos ojos, normalmente el axis visual se alinea en paralelo con los movimientos oculares, de tal forma que permite percibir la imagen a nivel central o a nivel cortical. Con los movimientos oculares encontramos que ellos van a recibir inervación, lo que va a permitir que cada músculo reciba toda esta información y que va a ser igual en ambos ojos y que van a tener la misma velocidad y la misma amplitud, lo que nos permite mantener la capacidad de la fusión. Cuando esta capacidad se pierde de la fusión o cuando hay una diferencia tanto en velocidad como en la extensión de la amplitud del movimiento, entonces se va a producir una imagen que va a tener una correspondencia retiniana anormal o que no va a llegar en el área adecuada, y esto va a originar lo que se conoce como la visión doble, que también la vamos a percibir a nivel del sistema cortical como una doble imagen. Por lo tanto, la visión doble va a depender no solo del área de los músculos, sino también que reciban una adecuada función inervacional para que se mantenga en forma adecuada y no se produzca la visión doble. De tal forma que la diplopia se produce cuando se excede la capacidad de fusión, y sabemos que una diplopia intermitente es cuando está cerca de la capacidad de fusión. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer un diagnóstico y cómo lo vamos a dirigir para poder hacer el diagnóstico diferencial entre los diferentes tipos de visión dobles que hay? Sabemos que la visión doble puede ser neurológica, no neurológica o de tipo ocular.
Y para ello nos vamos a valer de una historia clínica muy cuidadosa con una observación. Y esta observación la vamos a tener desde el momento que interrogamos al paciente. Cuando nosotros interrogamos al paciente, nosotros estamos observando si el paciente tiene una desviación ocular, si tiene una alternancia en la desviación, y también vemos al mismo tiempo si el paciente tiene movimientos involuntarios que puedan desencadenar esta visión doble. Asimismo, también debemos observar si el paciente tiene tosis, si el paciente tiene proptosis o enostalmo, y también debemos ver no solo los ojos, sino muchas veces las posiciones que utilizan los pacientes, porque nos va a orientar hacia el tipo de desviación ocular que pueda tener el mismo. También debemos observar en los pacientes su fisionomía, porque muchas veces una visión doble puede acompañarse también de otras parálisis o también puede ser de alguna anormalidad congénita o también de algún signo neurológico. Por eso si vemos a un paciente entrando con una dificultad en la marcha, pues ya nos está indicando que esta visión doble viene acompañado de otro signo que nos puede ser de utilidad al momento del examen. De tal forma que muchos pacientes también nos dicen o nos pueden dibujar cómo es la visión doble, si es una visión doble vertical, si es una visión doble horizontal o si es oblicua. Y esto, por supuesto, también nos va a dar o nos va a servir de ayuda para hacer la historia clínica de el paciente. Pero fíjense que debemos tener precaución porque muchos pacientes quienes tienen una sutil diplopia pueden manifestarla como visión borrosa y es por el hecho de que a veces las imágenes están separadas pero aún superpuestas y el paciente lo describe como una visión borrosa y no exactamente como una visión doble. Por lo que tenemos que tener mucha precaución cuando examinamos o escuchamos a nuestros pacientes. De tal forma que para poder hacer este diagnóstico diferencial debemos valernos de muchas preguntas y de muchas evaluaciones durante nuestro examen clínico. Y lo primero que hacemos ante una diplopia es determinar si la misma es monoocular o binocular. Y para ello debemos hacer la oclusión alterna. Y sabemos que, por supuesto, la que ocurre con mayor frecuencia o la que nos va a llegar con mayor frecuencia a la consulta neurooftalmológica es la de tipo binocular. Entonces, ¿cómo hacemos la diferencia? Si hacemos una oclusión alterna, podemos determinar si el paciente le persiste o no la visión doble. Si un paciente persiste con la visión doble al ocluirlo, es monocular, y si desaparece, es binocular. Si es con los dos ojos abiertos, entonces es de tipo binocular. Si tenemos una diplopia de tipo monoocular, debemos colocar el agujero estenopeico. Si al colocar el agujero estenopeico la visión doble desaparece, ya sabemos que es de tipo monocular y que el problema es de tipo refractivo, puede estar en la córnea, en el lente, en el iris y ocasionalmente puede desaparecer cuando es una patología macular. Por lo tanto, esto no es una emergencia. Si colocamos el agujero estenopeico y no desaparece la visión doble, existe una excepción por decir a la regla, que es de tipo neurológico y que se refiere a la palinopsia, específicamente a la poliopia, que ocurre por compromisos a nivel del lóbulo occipital y parietal, y donde el paciente en vez de ver doble va a ver imágenes múltiples. Pero es poco probable que podamos determinar esto o lo podamos conseguir con agujero estenopeico, ya que esta imagen se produce por periodos de cortos tiempos y el paciente la describe muy específicamente que son más de dos, perdón. Definitivamente, entonces, si tenemos una diplopia de tipo monoocular que desaparece con el agujero estenopeico, es de tipo no neurológica, y si persiste, podemos plantear la patología neurológica. Definitivamente, una diplopia monoocular excluye una patología neurológica. Recordemos también que existen pacientes que pueden tener ambliopía en un ojo o pérdida visual en un ojo y tener desviación ocular, y por supuesto estos pacientes no les van a referir que ven doble. Ahora nuestro punto de mayor atención, que es lo que recibimos en la consulta neurooftalmológica, es la diplopia binocular. ¿Y qué debemos explorar en nuestra diplopia binocular? Debemos determinar si la misma es aguda o crónica. También debemos determinar si hay fusión binocular. También si hay comitancia o no, y si hay otros signos que acompañan a la misma. Pero antes de ello, es bueno determinar si la diplopia es vertical u horizontal. También determinar si es la visión doble interesa más visión lejana o cercana.
porque cuando hay paresia de la convergencia interesa mayormente la visión cercana, mientras cuando hay parálisis de la divergencia interesa mayormente la visión lejana. Y también debemos observar la posición de la mirada o la cabeza, porque nos va a orientar al tipo de músculo o de nervio afectado. Entonces, iniciando con la diplopia vertical o horizontal, y si es de cerca o de lejos, encontramos que la diplopia vertical generalmente se produce por parálisis del cuarto nervio, desviaciones oblicuas o parálisis del tercer nervio. En la parálisis del cuarto nervio o la desviación oblicua, conocida también como el skew desviation, predomina especialmente para cerca, mientras que en las parálisis del tercer nervio, la diplopia vertical predomina mayormente a la distancia. Cuando la diplopia es horizontal, la parálisis del sexto nervio va a predominar mayormente en la visión lejana, pero también puede producirse por insuficiencia de convergencia o parálisis del tercer nervio, en cuyo caso predomina mayormente en la visión cercana. Entonces, estos puntos ya nos permiten orientarnos hacia cuál es el músculo o el nervio afectado. Muchas veces nos puede decir el paciente en alguna posición que emplea, nos puede decir, uno le debe preguntar al paciente en qué posición desaparece la visión doble o en cuál se exacerba. Y entonces debemos recordar que la diplopia va a aumentar en la dirección del músculo parético. Fíjense este paciente lo que decía. Que cuando veo la televisión la veo así, la veo casi perfecta, o la veo perfecta. ¿Y cuando la ponen en qué posición ve doble? ¿En la otra? En la otra, cuando hago así, la veo doble. Entonces ya aquí prácticamente el paciente nos está diciendo cuál es su músculo afectado, porque sabemos que la diplopia empeora en la dirección del músculo parético, por lo tanto siempre trata de emplear la posición contraria al mismo. Entonces cuando estamos conversando con un paciente y lo vemos con la cabeza inclinada, ya básicamente decimos, este es un paciente que tiene un cuarto nervio, porque el paciente que tiene la parálisis del cuarto nervio suele inclinar la cabeza al lado contrario o si tiene un compromiso del oblicuo. Asimismo, si es un paciente con una parálisis en los movimientos verticales o si tiene tosis, probablemente empleará la cabeza inclinada. Y lo mismo cuando ocurren parálisis horizontales, el paciente generalmente va a desviar o va a posicionar su cabeza en dirección contraria a la parálisis. De tal forma que cuando lo estamos conversando con el paciente o cuando entran al consultorio, ya nos vamos dando una idea de cuál es el músculo o el nervio afectado. Asimismo, también ahora vamos a determinar qué valor tiene de decidir si es aguda o crónica, si hay fusión binocular, si hay comitancia o no, o si la acompañan otros signos. En cuanto a aguda o crónica, sabemos entonces cuándo y cómo comenzó la visión doble. Entonces sabemos que las parálisis agudas son generalmente de origen neurológico. Dentro de ellas encontramos la miastenia, recordando que la miastenia, la visión doble, va a ser variable. Es decir, que este paciente puede variar de días, durante el día, durante los días, y puede variar incluso si es horizontal, vertical o oblicua. Tiene una característica que mejora con el reposo y empeora con el cansancio, por lo tanto se hace más manifiesta en horas de la tarde. La oftalmopatía tiroidea, por el contrario, suele ser más evidente en horas de la mañana y el paciente suele mejorar en el transcurso del día. En pacientes con enfermedades desmielinizantes, sabemos que generalmente predomina en pacientes jóvenes quienes nunca han tenido desviación ocular, pero estos pacientes generalmente son pacientes jóvenes que consultan por visión doble. Y por supuesto el trauma, evidentemente tenemos ese antecedente que nos ayuda al diagnóstico, y en los pacientes con necrosis tumoral puede acompañarse además con defectos del campo visual o signos neurológicos de meningismo que aparecen en forma aguda. De tal forma que la miastenia, la oftalmopatía tiroidea y las enfermedades desmielinizantes se caracterizan por no ser dolorosas, mientras que existe un grupo que son dolorosas, tales como los aneurismas. Encontramos las parálisis de los nervios de origen isquémico en pacientes diabéticos o hipertensos, que incluso el dolor puede preceder a la diplopia o la visión doble o puede aparecer en el transcurso de los días. Por supuesto, en todo paciente mayor debemos recordar y descartar la arteritis temporal o de células gigantes, ya que la misma puede manifestarse inicialmente como una visión doble, así no haya desencadenado los otros síntomas sistémicos. Y también debemos recordar las patologías orbitarias y de senos cavernosos que tienen una característica de acompañarse de parálisis combinada.
Y además de ello, estos pacientes suelen tener en ocasiones, si hay compromiso de órbita, por ejemplo, quemosis, pueden tener proptosis, y cuando hay compromiso de seno cavernoso, lo diferenciaría, perdón, del compromiso de seno cavernoso. Pero en general son parálisis combinadas. Asimismo, ante estas patologías debemos evaluar la pupila. Y esto, por supuesto, nos trae a la palestra lo que es la parálisis del tercer nervio. Si es una parálisis del tercer nervio dolorosa, debemos tener mucha precaución, por lo que la evaluación de la pupila se hace muy importante. Sabemos entonces que una parálisis del tercer nervio, total o no, aunque la mayoría de las veces suele ser total en estos casos, se acompaña de una pupila dilatada, y esto nos indica que hay un aneurisma de la comunicante posterior y que esto es una emergencia. Mientras tanto, que en aquellas parálisis de tercer nervio que son dolorosas, pero no se acompañan de la dilatación pupilar, y si las observamos durante la primera semana y la pupila no se dilata, nos hace pensar predominantemente que se trata de una pupila de origen isquémico o una parálisis de tipo isquémico. Ajá. Ok, por supuesto, como todo tiene una excepción a la regla. Una parálisis aguda que sea de origen, por supuesto, que pueda aparecer en forma aguda, podría ser posterior a una cirugía ocular reciente, en cuyo caso no sería neurológico. Y por supuesto, las parálisis crónicas se consideran que son de origen no neurológico, y dentro de ellas encontramos los estrabismos como la exotropia infantil, intermitente, progresiva o estrabismos progresivos. Dentro de ellas encontramos la aforia, los síndromes de monofijación, aquellos pacientes que fueron tratados en la infancia con cirugía, con parches, aquellos pacientes que son usuarios de lentes de contacto en forma monoocular, que se les descompensa el movimiento ocular, y una de las que vemos con mayor frecuencia en la consulta neurooftalmológica son las parálisis congénitas de cuarto nervio que se descompensan y llegan en vida adulta, y cuando se les descompensa, perdón, en vida adulta llegan con visión doble. Y por supuesto existen algunas crónicas que son de origen neurológico, como toda excepción a la regla, en aquellas parálisis agudas no resueltas, en enfermedades degenerativas y parálisis progresivas. De tal forma que una diplopia que se mantiene estable en el tiempo probablemente sea de origen no neurológico, mientras que aquella que progresa puede ser de origen neurológico. Y esto es de las excepciones a la regla que le hablaba. Aquí tienen el ejemplo de esta paciente que comenzó con visión doble, y ella comenzó a tener trastornos en los movimientos oculares en forma muy lenta a través del tiempo. En estos casos siempre es bueno revisar las fotos previas de los pacientes, y pueden ver que esta paciente no tenía la parálisis previa y poco a poco fue desarrollando el trastorno del movimiento ocular. Por lo que en estos casos, para poder diferenciarla, si es una parálisis de tipo neurológica o no, las fotos del paciente, las fotos previas ayudan mucho, lo que se conoce como el Family Album Tomography o el FAT Scan. Y fíjese que en el caso de este paciente correspondía a un tumor a nivel del seno cavernoso que iba creciendo lentamente y se le manifestaba con el trastorno del movimiento ocular y la visión doble. Pero tenemos casos como estos donde el paciente consulta por visión doble. Claramente sabemos que es un cuarto nervio, pero encontramos que esta paciente comienza a ver doble en su vida adulta, y cuando revisamos sus fotos previas, esta paciente ya tenía un cuarto nervio congénito, lo que nos habla de que esto se trata de una condición no neurológica que se descompensó a través del tiempo. Por lo tanto, el FAT scan es de gran ayuda cuando evaluamos a los pacientes con visión doble. Hasta este punto, entonces sabemos que la diplopia binocular orienta a una patología neurológica, especialmente cuando es de aparición aguda. La función binocular es una medida indirecta de aparición de la diplopia. Entonces, en estos pacientes debemos hacer la estereopsis, el test de cualquiera de los test de los que dispongamos. El más común probablemente sea el test de la mosca. Y sabemos que un paciente que tenga una buena estereopsis es que no tuvo trastorno en la infancia del movimiento ocular y por eso desarrolló buena visión de profundidad. Y por lo tanto, esta se consideraría de origen neurológico. Y se considera como una buena estereoagudeza cuando es de 60 segundos de arco o mejor. Mientras que en aquellos pacientes que no tienen buena estereopsis, se considera que es de origen no neurológico. Y como toda excepción a la regla, un estrabismo adquirido tardíamente podía darnos una alteración en la fusión binocular. La comitancia también es muy importante determinarla en estos pacientes.
¿Cuáles son las características de que una desviación sea comitante? Que sea igual en todas las posiciones de la mirada. Entonces tratamos de medir al paciente, generalmente lo hacemos con prisma y tratamos de hacer un cover test en forma alterna y lo vamos medido en todas las posiciones, en posición primaria, a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo. Y sabemos que estas medidas van a ser iguales en todas las posiciones de la mirada. Otra característica es que estos pacientes tienen inducciones completas, hay ausencia de pérdida visual, excepto en los pacientes con ambliopía, y tienen el resto del examen normal. La comitancia nos habla de pacientes quienes son de origen no neurológico, como los estrabismos, los cambios agudos en el ángulo o en la refracción, en terapias oclusivas, en monovisión, en miopía, entre otras. Sin embargo, como les decía, existen excepciones a la regla y uno se pregunta cuándo una desviación comitante es de origen neurológico. En aquellos pacientes quienes tienen esotropia comitante aguda, que puede manifestarse en inicio en forma intermitente y que puede tratarse de un tumor cerebral, una hidrocefalia o un arneolquiario. En estos pacientes es importante hacer el nistagmo optoquinético, el reflejo vestíbulo ocular y el seguimiento. También en aquellos pacientes quienes tengan paresia de convergencia, porque tengan déficit de atención o hiperactividad, demoran el desarrollo o parálisis cerebral infantil. Entonces, hasta este punto de los que les he mencionado, una diplopia binocular orienta a una patología neurológica, especialmente cuando es de aparición aguda, cuando hay en buena estereoagudeza y cuando es incomitante. Es decir, que la comitancia nos habla más bien de una patología no neurológica. La incomitancia puede acompañarse de parálisis motoras únicas o parálisis motoras múltiples y puede acompañarse de otros signos. Y como les mencionaba anteriormente, existen excepciones a la regla y existen algunos estrabismos que son incomitantes y que no son de origen neurológico, como por ejemplo tenemos los síndromes de desinervación craneal congénita, el síndrome de Brown, el síndrome de Duane. Bien, pero como estamos hablando desde el punto de vista neurooftalmológico, entonces, ¿cuáles son en las parálisis motoras incomitantes únicas o múltiples que debemos evaluar? En el año de 1995, un doctor holandés, Chris Beck, describió esta regla mnemotécnica que dice don't panic con parálisis oculomotora, no entre en pánico con parálisis oculomotora. ¿Y qué quiere decir ello? Que vamos a buscar si este paciente tiene papiledema, si el paciente tiene anisocoria, si hay nistagmus asociados, si hay una hemianopsia incompleta y si hay hipoestesia corneal. Más adelante, la doctora Monique de Bélgica agregó 2 letras a esta regla mnemotécnica, que es una letra P más y una letra con H. La P significa el dolor entre lo que es la región del cuello y la región mandibular para referirse a las disecciones carotidias, y la H se refiere a la cefalea de Horton, a la arteritis de Horton, que en realidad era como se le denominaba anteriormente a la arteritis temporal o de células gigantes. Y recordemos que excepciones a la regla son las parálisis isquémicas, que pueden ser incomitantes, la miastenia y la parálisis bilateral del cuarto nervio. En conclusión, hasta este punto, entonces sabemos que una diplopia binocular orienta a una patología neurológica, especialmente cuando es de aparición aguda, cuando hay buena estereoagudeza e incomitancia, especialmente también cuando se asocia a otras manifestaciones clínicas como las que le mencioné previamente. Entonces, ¿qué debemos recordar? Debemos recordar que una desviación comitante puede ser en inicio incomitante y que una desviación incomitante puede desarrollar en el tiempo el fenómeno de comitancia. ¿Y cómo haríamos en estos casos si nosotros queremos hacer la diferencia? Un test muy adecuado es hacer lo que es la prueba de la oclusión. Y es que se consiste en ocluir el ojo del paciente aunque sea 20 minutos en la sala de espera y luego usted lo pasa y lo mide en todas las posiciones de la mirada y de esta manera usted puede determinar si realmente esa parálisis es comitante o no lo es. En ocasiones usted ya recibe un paciente que le dice que ve doble y cuando lo examina no lo consigue la parálisis. Usted puede hacer este test, le ocluye el ojo unos 20 minutos o más. Mientras más se lo ocluye, más se puede hacer evidente y usted desencadena o rompe la fusión de este paciente para que lo descompensarlo y poder hacer evidente la desviación.
Este test se le ha dado el nombre del test de Burian o también el test de Marlon, como le dicen los europeos. Aunque esta es la base del test, básicamente este test fue descrito para las hechoforias y otro tipo de desviaciones, pero básicamente viene sobre la misma base y por eso hago mención a cómo lo pueden escuchar también como el test de Burian o el test de Marlon. Entonces sabemos entonces que la diplopia monocular se debe generalmente a defectos refractivos, problemas de lente intraocular, agudezas visuales diferentes interoculares, estrabismo infantil o cirugía de estrabismo reciente, mientras que la binocular puede verse a descompensación por parálisis o restricción, aniseiconia, anisometropía, enfermedades sistémicas o neurológicas. Recuérdense que las patologías no neurológicas son diplopias sin otros síntomas, donde hay comitancia, ducciones normales y un examen oftalmológico normal, y son consideradas, son claves para pensar en benignidad. Mientras que las neurológicas puede haber diplopia con, sin o con otros síntomas. Generalmente es incomitante, las ducciones son anormales y además su examen puede estar acompañado de otros signos. No quiere decir que sea maligno, sino sencillamente quiero decirle que nos los va a permitir diferenciar de las patologías no neurológicas. Pero existe quiero hacerles acá una acotación, existe lo que se conoce también como la diplopia retiniana. Y la diplopia retiniana se produce generalmente en pacientes quienes tienen maculopatía. Y estos pacientes generalmente pueden tener patología a nivel del área macular, lo que se conoce como el dragget del área de la retina o también por membranas epirretinianas. Y entonces estos pacientes ocurre un conflicto entre lo que es el área de la fusión central y la fusión periférica. Y estos pacientes pueden desencadenar visión doble y consultar a usted por esa sintomatología. ¿Cuál es la característica de esta visión doble? Esta diplopia empeora en el día y mejora en penumbra. Y por eso surge el test de encendido y apagado. Entonces usted coloca al paciente, le mide la visión doble, especialmente le pone la agudeza visual en 20/70 y hace el test de encendido y apagado. Generalmente estos pacientes les desaparece la visión doble cuando usted apaga la luz porque hay una alteración en lo que es la fusión central y periférica que tiene una relación directa con las condiciones de iluminación. Y de esta forma usted puede saber cuándo una diplopia es de tipo retiniana. Además, las diferencias objetivas, hay diferencias objetivas y subjetivas al examen. Estos pacientes pueden tener buena estereoagudeza, pero pobre fusión sensorial, y la amplitud de fusión vertical suele ser normal. Y no hay fusión en espacios libres con prisma. Por lo tanto, estos pacientes, aunque lo opere y les colocas prisma, estos pacientes no están cómodos con el mismo. Otro punto que se pregunta uno, ¿la diplopia monocular y binocular puede existir? Sí puede existir. Fíjense el ejemplo de este paciente que tuvo un problema monoocular que hizo que se le desviara el ojo. Y entonces este paciente por el periodo de evolución terminó desencadenando una diplopia monoocular y binocular. Y fíjense que este paciente tenía básicamente una luxación de su cristalino, lo que hizo que se desviara el ojo por el largo tiempo y entonces usted puede tener básicamente una diplopia monoocular y binocular. Por eso es muy importante el examen clínico y nuevamente vamos al test de hacer la prueba de oclusión alterna. ¿Existen oftalmoplegias oculares que no ocasionan diplopia? Sí, sí existen. Y encontramos la oftalmoplegia externa progresiva, la parálisis supranuclear progresiva y el síndrome de desinervación craneal congénita que se conocía anteriormente como la fibrosis congénita de los músculos extraoculares. Y se lo digo porque a veces algunos médicos refieren los pacientes y dicen, le va a referir a este paciente, doctora, pero el paciente dice que no ve doble, pero mire, él no mueve los ojos. Entonces ya eso le da a uno una idea de cuál es la patología que puede estar ocasionando a pesar de no tener doble, o a veces pueden tener visión doble si se le descompensa el movimiento ocular. Mi paciente tiene diplopia, ahora que sigue. Entonces recordemos que el sitio de la lesión se puede inferir en base a las preguntas. Entonces, lo primero es una historia clínica muy cuidadosa y con lo que les mencionaba anteriormente, determinar las características. Primero, ¿es horizontal, vertical, oblicua, combinada? ¿Interesa visión lejana o cercana o ambas?
La posición de la mirada o de la cabeza en la que mejora o empeora la parálisis. Estas son las 3 primeras preguntas que debemos plantearnos. ¿Cuándo apareció? Para determinar si es aguda o crónica, para orientarnos si es un problema neurológico o no. Si es dolorosa o no dolorosa, recuérdense las dolorosas, los aneurismas, las parálisis de nervios de tipo isquémica, en pacientes mayores la arteritis temporal y las patologías de órbita y seno cavernoso suelen ser dolorosas con la particularidad de que suelen tener parálisis combinada. La variabilidad, si es intermitente, recordemos la miastenia. No hablamos de la neuromiotonía insuficiencia vertebrovascular, pero es otra causa que podía dar intermitencia en una diplopia. Si es estable, pensar en un estrabismo, pero en los neurológicos casi nunca mantienen estabilidad. Si cambia con la fijación, si es comitante o incomitante, y si hay variación de la amplitud. Recuerden que la matutina es más de las oftalmopatías tiroideas y las vespertinas son más de las miastenias. El paciente usa lentes y ve doble. Entonces, ¿qué plantearíamos? Entonces decimos, si desaparece al colocar los lentes y reaparece al retirarlos, ya sabemos que esto puede tratarse de un astigmatismo en uno o en ambos ojos y se trataría de una diplopia monoocular. Y si el paciente usa prisma, por supuesto, le daría una diplopia binocular y al retirar el lente. Si aparece al colocar los lentes y desaparece al retirarlos, entonces la desviación ocular es por disminución o baja visión o porque haya una anisopentropía mayor de 1.5 dioptrías. Otro punto a tocar es cuando iniciaron, ¿verdad?, los síntomas. Entonces recordemos si fue con los nuevos lentes. Si fue con los nuevos lentes de lectura, hay una insuficiencia de convergencia, una descompensación de una aforia. Si es con los nuevos lentes, pero no está presente con los lentes viejos, debemos revisar los centros ópticos y los efectos prismáticos. Y se inicia por ruptura de función, una descompensación de una aforia. Hoy particularmente vi un paciente que fue referido a la consulta neurooftalmológica porque veía doble y justo ocurre después de sus nuevos lentes. Básicamente el problema era de tipo refractivo y puede confundirse con un problema de tipo neurooftalmológico. Por lo tanto, la historia de la desviación ocular, si hubo un antecedente de estrabismo, si fue operado, si utilizó una oclusión en la infancia. Debemos determinar si el paciente hizo ejercicios de ortóptica, si es usuario de lentes de contacto, especialmente la monovisión, que en un momento dado se descompense y el paciente empiece a ver doble, y si hay una enfermedad sistémica o asociada o una enfermedad neurológica. También debemos interrogar los medicamentos que causan diplopia. Fíjense que existe una gran cantidad, que no se los voy a desglosar uno por uno, pero para que determinen para que vean la importancia de hacer en el interrogatorio determinar si existe algún medicamento que podría ocasionarlo. Los antecedentes familiares y nuevamente, entonces recordamos las oftalmoplegias externas progresivas y las miopatías, por lo que es importante también hacer el FAT scan de la familia, especialmente si existe algún antecedente o usted lo sospecha y el paciente no lo sabe. Entonces, como este señor que fue a la consulta y uno dice, bueno, este señor tiene una oftalmoplegia externa crónica progresiva, pero cuando revisamos las fotos de los familiares también la tenía. Entonces es importante a veces revisar no solo las fotos del paciente, sino también de su familia. El examen debe comprender como todo el sistema visual aferente. El sistema visual eferente, por supuesto, filmar los movimientos oculares. Eso ayuda mucho hasta para el seguimiento del paciente. Y hoy en día que tenemos la facilidad de los celulares, es muy fácil hacer este seguimiento a través de la filmación de los movimientos oculares. Desde el punto del sistema aferente, recordar medir la agudeza visual. Las imágenes son similares o diferentes en cada ojo. Recordemos las patologías de seno cavernoso, órbita, aquellas de nervio óptico o espacio subaracnoideo que podrían comprometer también la visión. Recordemos hacerle la metamorfosia para descartar metamorfosia por lo que les mencioné de la diplopia macular por las patologías retinianas. Y también debemos hacer el campo visual porque en algunos pacientes se producen fenómenos de deslizamiento porque hacen foria cuando tienen el defecto de campo visual y simula una visión doble. Y por supuesto la pupila es un signo de alarma que siempre debemos evaluar.
por supuesto el defecto pupilar aferente, pero por supuesto lo que les mencionaba anteriormente, o sea, hay una pupila con un tercer nervio o es un tercer nervio, siempre debemos observarlo especialmente durante la primera semana por los riesgos de que se trate de un aneurisma. Desde el punto de vista deferente debemos evaluar los movimientos oculares, tanto la fijación y el mantenimiento, especialmente no solo en pacientes pediátricos, sino en adultos. El test de Hirschberg es una prueba objetiva que nos da una idea de cuál es la desviación ocular, colocando o iluminando de frente los reflejos pupilares a una distancia de 33 centímetros aproximadamente, y usted puede determinar si el paciente está en ortotropia porque los reflejos pupilares llegan en el centro de la pupila. Si el ojo está en endodesviación, el reflejo llegará al lado contrario, mientras que si está en exodesviación, el reflejo pupilar llegará hacia el área interna de lo que es el área pupilar. Por supuesto, igual ocurre en las desviaciones verticales. Cuando es arriba, el reflejo llegará abajo y viceversa. Recordemos entonces que 1 milímetro de centración equivale a 100 grados de desviación, lo que correspondería a 15 dioptrías prismáticas. Aquí tienen un ejemplo donde podemos ver el reflejo en ortotropia que está central en este paciente, mientras que este es un reflejo corneal central, y aquí pueden ver el reflejo de la luz nasal, lo que nos indica que el ojo está desviado hacia afuera, porque recuerde que el reflejo va a ir al lado contrario de la desviación. Sobre este test de Hirschberg podríamos hacerlo con un test que se llama el test de Krimsky, que iluminamos y colocamos, entonces lo medimos con el prisma y recordemos que el vértice va apuntando hacia donde está la desviación. Y usted puede neutralizar el defecto a través de la iluminación y colocando prisma o utilizando la barra de prisma para medir la desviación. Recuerden evaluar las aducciones en todas las posiciones de la mirada. También debemos evaluar las versiones, y esto también nos permite evaluar cada uno de los movimientos oculares y recordando quién realiza la acción de cada uno de estos músculos para determinar cuáles son los músculos o los nervios que puedan estar afectados. Y fíjense qué interesante cuando uno hace las aducciones y las versiones. Fíjense en este paciente que tiene dificultad para hacer el movimiento de abducción. Y cuando a este paciente le hacemos la oclusión y le hacemos las aducciones, observamos que este paciente sí podía realizar el movimiento ocular. Es decir, que era una pseudoparálisis. Fíjense que la importancia, esto es un ejemplo de por qué es importante hacer unas aducciones y las versiones. Y por supuesto, el movimiento de convergencia siempre lo debemos hacer en todos nuestros pacientes. Asimismo, el test de oclusión o el test de oclusión-desoclusión para determinar si hay una atropia o una aforia, que es una desviación ocular latente, o una atropia por una que sea manifiesta o permanente. Entonces, el test de oclusión o desoclusión puede hacerse en forma alterna o en forma no alterna. Entonces, recordemos que para una atropia se cubre un ojo y se mira el ojo no cubierto. Aquí tienen el ejemplo donde usted cubre el ojo y el paciente observa que él lo acomoda porque está desviado. Y después esto se ve en las tropias, y después usted cubre el ojo contralateral para ver si realiza algún movimiento. También puede utilizar el test de oclusión, desoclusión alterna, debe dar un poquito de tiempo para que se ocurra el movimiento de desviación, y usted esto además puede hacer con el test de oclusión alterna, medir con los prismas para determinar el grado de desviación, especialmente en aquellas forias o aquellas forias intermitentes que se están descompensando y produce visión doble. Puede utilizar el filtro rojo, recordando colocarlos en el ojo derecho como un patrón que se sugiere para hacer la prueba. Entonces recordamos que estos pacientes se utiliza también como un test de supresión, pero yo solo les voy a mencionar lo de la visión doble, que es nuestro punto de hoy. Y uno coloca el filtro rojo en el ojo derecho y coloca un punto de luz al frente. Si el paciente tiene una buena fusión o no hay desviación, entonces el paciente verá esa luz como una luz rosada. Pero si el paciente tiene una desviación ocular, entonces él dirá que ve dos luces, una luz blanca y una luz roja. Y usted siempre debe preguntarle en qué lado, en qué dirección está la luz roja con relación a la luz blanca. Recordemos que la luz se va a desplazar en sentido contrario de la desviación. Entonces, si el paciente tiene una endo, se va a ir hacia el lado externo y sería entonces una diplopia
no cruzada, mientras que si se va al lado contrario sería una diplopia cruzada. Y de esta forma también se puede hacer en movimientos verticales. El test de Madoc es uno de los más utilizados, tal vez en la consulta neurooftalmológica. Nos permite hacer la medida de la desviación horizontal o vertical. Si usted quiere hacer la medida de la desviación horizontal, coloca la rejilla en forma horizontal, y entonces cuando le proyecta la luz, cuando le dice al paciente mire la luz, él le debe, la línea, el haz de rojo debe pasar exactamente por el centro de la luz. Si el paciente tiene una endoforia, lo verá desviado hacia el lado contrario, y si es una exoforia, igual que el que les expliqué anteriormente, al lado contrario o al lado cruzado. Y si es vertical, se coloca entonces la rejilla en la dirección de derecha, vertical, para ver entonces si esta línea se va a proyectar en forma horizontal y les dirá si la desviación está hacia arriba o hacia abajo del eje central de la luz. También existe lo que está en la pantalla de Henslas-Carter, que no les voy a mencionar el día de hoy. También podemos determinar si una parálisis es restrictiva o no mediante un test de deducción forzada. Nosotros como neurooftalmólogos lo hacemos un poco diferente a los estrabólogos, porque nosotros no utilizamos la pinza, sino lo hacemos con un hisopo. Le colocamos anestesia al paciente y colocamos también anestesia en el hisopo y tratamos de llevar suavemente el ojo hacia el lado de la desviación. Si no pasa, es restrictivo y el test es positivo. Y si es negativo, si la desviación, el ojo puede pasarse fácilmente, y entonces se dice que es de tipo no restrictivo. Recuerden que en los pacientes pediátricos debe hacerse bajo anestesia. Debemos evaluar si hay proptosis. Recuerden el sexooftalmómetro de Herder, pero si no lo cuenta, usted puede ver de arriba al paciente y toma en cuenta lo que es el arco supraorbitario. Y si hay un enoftalmo, mírelo desde abajo para ver cómo está hundido o cómo se profundiza la fisura o el arco orbitario inferior. También debemos evaluar si el paciente tiene movimientos involuntarios, como en el caso de esta paciente que tiene un nistagmus pendular adquirido. Y entonces también debemos evaluar cuidadosamente los movimientos oculares, porque ellos pueden consultar por diplopia. Asimismo, también debemos evaluar los cambios de posición del párpado con los movimientos oculares, como en el caso del ojo izquierdo de esta paciente que tiene un síndrome de Duane, y usted puede ver cómo la hendidura palpebral se estrecha cuando mira en aducción y hace la apertura en abducción. Evaluar siempre la sensibilidad del trigémino, la sensibilidad corneal, realizar el test de Schirmer y, por supuesto, el fenómeno de Bell. El fenómeno de Bell tal vez no es de gran ayuda, sino en algunos casos. Recordemos que el fenómeno de Bell, los ojos se van arriba y hacia afuera. Se ha considerado de utilidad en los pacientes que tienen una parálisis conjugada de la mirada arriba, y si el paciente, cuando usted le dice que haga el fenómeno de Bell, no puede hacerlo, considera que tiene asociado un problema de tipo infranuclear, ya que generalmente si es infranuclear, él debería poder hacerlo. Entonces, de lo contrario, entonces sería un problema de tipo supranuclear. Las maniobras en ojo de muñeca se hace diciéndole al paciente que mire un punto o un punto de fijación de un objeto y se lleva la cabeza pasivamente a un lado u otro, y sabemos que los ojos deben ir en dirección contraria al movimiento de la cabeza. Puede utilizarlo especialmente en estos tipos de pacientes que tienen dificultad en los movimientos o que tienen comprometidos los ojos, donde usted puede llevar pasivamente la cabeza y le trata de llevar en esta posición para determinar si puede realizar el movimiento o no. Recuerde que en la parte intranuclear nos permitiría hacer el movimiento contrario del ojo al de la cabeza. Y por supuesto, recordemos el nistagmus optoquinético, que lleva una parte pasiva, un movimiento lento en dirección al tambor y uno rápido en sentido contrario. Este les permite evaluar movimientos rápidos y movimientos lentos. Y por supuesto, también podemos evaluar en los pacientes las sacadas, diciéndoles que mire un punto, mire el otro. Y las sacadas son de gran utilidad especialmente en pacientes con oftalmoplegia internucleares, lesiones corticales difusas que se dificulta hacer el inicio de la sacada, las lesiones de tronco encefálico y las apraxias oculomotoras. Y puede hacer el movimiento de seguimiento, que es un movimiento lento
y que puede verse alterado especialmente en pacientes con patologías progresivas, demencias o patologías cerebrales. Y aquí tienen un ejemplo de un nistagmo otoquinético, donde el paciente tiene una restricción, es asimétrico, y fíjese que este paciente tiene un problema básicamente restrictivo en un ojo, y en el otro es menos evidente, el otro no lo tiene, perdón, y por eso se observa la asimetría del nistagmo otoquinético. Y usted lo puede hacer en sentido horizontal y en sentido vertical. Y el reflejo vestibulocular, si usted quiere evaluar, que habla sobre todo el compromiso a nivel del área cerebral y los movimientos oculares, usted lo sienta a un paciente en una silla que pueda mover y le dice que fije su dedo y los ojos deberían seguir los ojos sin hacer ningún movimiento sacádico. Y esto nos hablaría de la integridad del reflejo vestibulocular. Finalmente, unas otras observaciones, aparte de las posiciones de la cabeza que ya le mencioné, ustedes pueden valerse de las fotos de fondo de ojo para determinar la posición del globo ocular, especialmente en los movimientos de torsión. Y ya para concluir, quiero recordarles entonces cómo diferenciar una patología neurológica de no neurológica. La aparición aguda, neurológica, no aguda, no neurológica, abajo les puse las excepciones a las reglas. La diplopia está más frecuente, se ve en las patologías de tipo neurológica. Encontramos que la binocularidad suele ser buena en las patologías neurológicas. La comitancia está ausente en las patologías neurológicas y otros signos que pueden acompañar a las patologías neurológicas es el papiledema, el nistagmus, lactosis, entre otras. Bueno, la pregunta final antes de culminar, ¿se trata esto de un estrabismo neurológico o no? Básicamente, esto es una prótesis ocular. Muchas gracias nuevamente por permitirme acompañarlos el día de hoy y por supuesto, como ya les dijo el doctor, los invito a publicar en Neuro-Ophthalmology, donde me encuentro a su disposición. Ok. Muchas gracias, Emily. Excelente la exposición. No sé si vamos a ver si en el chat hay alguna pregunta de los amigos que están. Bueno, mandan saludos, ¿no? Gracias. Muy buena exposición. Julio Centeno de Chile, nuestro amigo Rotario Julio Cetone. El doctor Ernesto Río Montenegro creo que quiere tomar la palabra. Doctora Manuel, si nos Emily, puedes un placer ayudar. saludarla. No, más tarde. Un ¿Cómo le gusto va? muy grande y felicitarla. Ha sido una exposición muy, muy completa, como Gracias. las que suele hacer siempre, y me alegra mucho De verla repente, y haberla doctor, si es que escuchado. escribe su pregunta, porque creo que no tenemos la facilidad para activarle su audio. No sé si Manuel me está escuchando. Sí, No sé doctor. si me escucharon. Sí, le escuchamos Sí. al doctor. ¿Me ¿Me escucharon? No. Sí, sí, yo le Sí, doctor. escuché perfecto. Ah, bueno, Doctora sí, Emily ha no, venido no, con su barra de quería Venezuela, felicitarla toda la y tribuna decirle que completa. es un gran placer volver a verla y escuchar siempre Felicitaciones. sus conferencias muy, muy ilustrativas y muy bonitas. Muy Doctora bonitas. Emily. Doctor. Bueno, Muchas ya, gracias. me parece que van a haber algunas preguntas. Ujú. El uso de las imágenes, ¿no? en pacientes con, por ejemplo, parálisis oculomotoras. Hay a veces corrientes en la academia en que dicen unos a favor, otros en contra de las parálisis oculomotoras, ¿no? Cuando ya están detectadas. ¿Cuál sería su posición, ¿no? ¿A favor, en contra, en algunos casos? Yo creo que las parálisis oculomotoras, especialmente si son parálisis agudas y sospechamos un problema neurológico, evidentemente que el estudio de imágenes está indicado
especialmente la resonancia magnética, ¿no? Por ejemplo, si evidentemente tenemos un paciente que se le acompaña una parálisis con un signo neurológico, yo creo que se debe como individualizar cada caso. Si tenemos una parálisis isquémica, yo probablemente no le haga una resonancia, un estudio, porque sé que va a mejorar y que el estudio me da normal. Pero por supuesto en la academia la nueva indicación es hacerle estudio a todos los pacientes con parálisis. Pero evidentemente que yo creo que debemos también adaptarlo a nuestros medios. Si el paciente tampoco tiene muchos recursos, yo creo que, y usted sabe que es una parálisis isquémica, probablemente no le haga una imagen. Si tengo una miastenia, probablemente no le voy a hacer una resonancia, ¿verdad? Entonces, yo creo que depende de cada caso en particular. Yo creo que debemos individualizar de acuerdo a la clínica del paciente. En caso de las sospechas de miopatías, ¿tiene que hacer de todas maneras biopsia o basta con el estudio familiar? ¿Se queda en la parte clínica? Depende, por ejemplo, si tengo un paciente con una oftalmoplegia crónica externa progresiva, probablemente si tengo el diagnóstico clínico, tal vez yo no me vaya a un estudio de imágenes, ¿no? Tal vez uno puede considerar, si hay una miopatía, por supuesto, el estudio de la biopsia muscular o el estudio genético. Yo creo que también depende de lo que tengamos en nuestro medio, ¿no? Pero lo ideal, por supuesto, de acuerdo si es una miopatía, tal vez la biopsia del músculo, si es una oftalmoplegia crónica externa progresiva, a lo mejor no le haría más que seguir al paciente a hacer las indicaciones y algunos si tienen capacidad de hacerse el estudio genético, pues evidentemente se lo indicaría. Muy bien, muchas gracias. Bueno, siguen las felicitaciones. Hay una pregunta. Bueno. Le vibran los ojos. ¿Qué problema tiene? ¿La toma de licor puede llevar a visión doble? Bueno, si a un paciente depende qué es lo que se refiere a fibrilar los ojos. ¿Se refiere a los párpados o a los ojos? Si se refiere a movimientos de los ojos o se refiere, me imagino que se refiere a los ojos y no a los párpados. Que si la visor puede llevar a una visión doble, está lo de la encefalopatía de Wernicke y hay trastornos de movimientos oculares descritos por el uso del licor, evidentemente, y el nistagmus, ¿no? Si el paciente le fibrila los ojos, yo revisaría cuál es el movimiento ocular para ver a qué se refiere. No tengo muy claro a qué se refiere con eso. Pero sí, con lo del licor, sí se ha descrito visión doble, incluso se ha descrito nistagmus. Muy bien. Después parece que hay una persona, pregunta sobre problemas de visión doble por hipertiroidismo. ¿Cómo abordamos en general a los oftalmopatías de Graves? Nosotros acá en Perú, por ejemplo, para músculos utilizamos tomografía de órbitas. No sé cuál es el uso que ustedes hacen, si hacen resonancia, si hacen tomografía con contraste o sin contraste, resonancia con contraste o sin contraste, ecografía. Yo generalmente en las oftalmopatías tiroideas utilizo la tomografía. Porque, como te decía, como el medio donde uno se desenvuelve tal vez es mucho más fácil, es económico, podemos ver bien los músculos sin tener el problema de la grasa, porque si hacemos resonancia tenemos que ir que nos hagan la supresión grasa y a veces no nos las hacen bien. Entonces, dependiendo del imageniólogo o el neuroradiólogo que te acompañe, pero yo utilizo generalmente la tomografía. Y hago el control con tomografía. El problema de la ecografía es que a veces si no te miden en el músculo exactamente en el mismo lugar, a veces queda como el inconveniente de saber realmente si está mejor o no. Sí, para la persona que preguntaba, sí, obviamente a veces basta que se inflame o se engrose uno de los músculos para que pueda generar diplopia, por lo menos en alguna posición de la mirada. Aquí, exacto. Aquí la pregunta que dice, tengo visión doble por mi hipertiroidismo. Le van a dar, hay una persona que va a recibir tratamiento con yodo radioactivo, dice acá, y tiene visión doble.
La pregunta que hace es si la visión doble Sí, mejoraría con el yodo. hay un tema ahí, ¿no? O sea, los pacientes que... Sí, No, eso no es garantía de que va a mejorar su visión doble, como el yodo radioactivo. Incluso podría tener exacerbación a veces de la oftalmopatía tiroidea. Entonces, generalmente los pacientes con yodo radioactivo está una conducta que es colocarle el tratamiento corticosteroide para prevenir la oftalmopatía tiroidea. Como una repetición. Aquí dice, creo que no sé si le contesté la pregunta a la doctora del yodo. Me sacaron tomografía, resonancia, no tengo nada, solo vio en la resonancia un músculo inflamado como una miositis, pero no tengo dolor. Es que no necesariamente en la oftalmopatía tiroidea no tiene que haber necesariamente dolor, ¿no? Habría que ver el estudio para estar un poquito más claro en lo que me quiere decir la doctora. Ujú. Sí, puede haber oftalmopatía tiroidea con funcionamiento normal, evidentemente, de la parte de la tiroides también. Visión doble en adultos como primer signo de diabetes, preguntan, pues sí, es verdad. A veces pacientes debutan con parálisis de nervio y uno sospecha, sobre todo si es dolorosa, la posibilidad de que sea una diabetes y a veces la descubre justamente porque debutan con la parálisis del nervio, como lo coloca la doctora Jacqueline. Ujú. Tengo que se hace un poco crónico en recuperar la fuerza. Emily, en algún momento mencionaste algo sobre los ejercicios ortópticos. Más o menos, ¿qué utilidad le encuentras práctica para los ejercicios? Porque, por ejemplo, hay pacientes diagnosticados con parálisis del sexto, del tercero, y que les indican algún tipo de ejercicio visual, ¿no? Muscular. Yo ¿Tienen efecto o particularmente, no tienen efecto? yo particularmente mencioné los ejercicios ortóticos, era como un antecedente si había, cuando el paciente consulta por visión doble, que era importante si había hecho ejercicios ortóticos para ver si había una tendencia a hacerlo. Particularmente yo no uso estos ejercicios de rehabilitación. Si yo tengo un paciente como el que menciona aquí, una parálisis de tercer nervio que se hace lento, yo utilizo prismas o utilizo prismas de Fresnel, me parece que son de gran utilidad. No he tenido no he tenido tanta experiencia en estos pacientes adultos en hacerle este tipo de rehabilitación. Lo he visto en los pediátricos, pero básicamente los pacientes que nosotros vemos de neuro, generalmente yo utilizo prisma de Fresnel. Ocasionalmente he utilizado la toxina botulínica dependiendo de la patología, como te digo, para tratar de bajar, o si se hace muy crónico y estable, pues ya termina en la consulta de estrabismo para cirugía, ¿no? Si la desviación especialmente es muy grande, ¿no? Ujú. Muy bien. Muy bien, yo creo que no hay más preguntas. Eh, muchas gracias, Emily, por participar con nosotros. Gracias a ustedes. Esperamos invitarte próximamente para alguna otra ponencia y encontrarnos seguramente en algún lugar donde se reúnan los neurooftalmólogos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos por acompañarnos. Y ha sido un gran gusto. Sí, muchas gracias a todos por estar conectados y muchas gracias por su presencia. Nos vemos el próximo mes. Gracias y hasta luego. Gracias, Emily. Gracias, gracias a ti.